Buenas tardes, iniciamos entonces nuestra clase de contabilidad de costo 1 y vamos a ver ahora el ciclo contable y el estado de costo de producción. Eh, Vamos para allá. Los objetivos de esta clase son explicar la naturaleza del ciclo contable desde la perspectiva de la contabilidad de costos. Estamos hablando de una empresa que fabrica, ¿verdad?, o produce un bien o servicio. Vamos a registrar operaciones contables del ciclo de producción y vamos a llegar hasta elaborar el estado de costo de producción. Vamos uno a uno. Veamos de nuevo los elementos del costo. ¿Qué son los elementos del costo? Esta materia ha dividido los componentes de un artículo, de un producto o de un servicio en tres elementos. Estos elementos son los materiales, que representan las materias primas identificables en un producto terminado. Por ejemplo, en una silla, dependiendo de cómo esté formada la silla, vamos a encontrar madera, vamos a encontrar metal, formica, vamos a encontrar plástico, y esos son los materiales. ¿Materiales de qué naturaleza? Directos. Lo que quiere decir es que son fácilmente identificables en el producto terminado. En una computadora vemos plástico, vemos metal, vemos vidrio, y todos esos son parte de los materiales o materias primas identificables en el producto terminado. Como parte de la materia prima tenemos también otros materiales, pero que no son fácilmente identificables. Volvamos al ejemplo de la silla. En una silla de madera tenemos pega, ¿verdad? Tenemos algunos clavos que no son visibles, y tenemos otros elementos necesarios para su acabado. Entonces, esos también son materiales, pero esos materiales no son fácilmente identificables o no son identificables en el producto. Entonces, a esos materiales los denominamos materiales indirectos. Después tenemos la mano de obra. La mano de obra representa el costo pagado a las personas, a los obreros que están en la línea de producción, directamente intervienen con sus herramientas y con las máquinas para transformar la materia prima en un producto terminado. Entonces, las horas que les pagamos a esos obreros directamente las denominamos mano de obra directa. Pero también hay otra mano de obra que no es directa, o sea, otras personas que intervienen en el proceso productivo, sin embargo, no están directamente con sus manos transformando la materia prima para convertirla en un producto terminado. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son los supervisores, tenemos al gerente de producción y tenemos otro personal que labora, ¿verdad?, en la fábrica, ayudando, acarreando, limpiando, pero que no están directamente involucrados en la transformación del producto. Las horas pagadas a este personal que está en el área y que trabaja para el área de producción, entonces también es mano de obra. Sin embargo, la denominamos mano de obra indirecta. Entonces tenemos materiales indirectos, los que no son fácilmente identificables, y la mano de obra indirecta, que es el pago que le hacemos al personal que no está directamente en la línea de producción transformando la materia prima. Estos dos elementos pasan a formar parte de los costos indirectos. Entonces dijimos que tenemos materiales indirectos, tenemos mano de obra indirecta, tenemos depreciación de las maquinarias, de las máquinas, herramientas y el edificio donde se desarrolla el proceso productivo, entre otros. Pueden haber otros elementos, pero estos son como los más generales. Entonces tenemos también energía, agua, etcétera, ¿verdad?, que se use como parte de los costos necesarios para poder desarrollar el ciclo productivo. Entonces, todo producto, todo artículo que es producido, todo servicio va a contener estos tres elementos: materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Vemos un ejemplo donde el propósito es que ustedes identifiquen qué es la materia prima, ¿verdad? ¿Cuál sería aquí el material directo y el material indirecto? Y veamos el primer caso, una computadora.
¿Cuáles son los materiales que fácilmente logramos identificar, los cuales serían el material, la materia prima directa o los materiales directos? ¿Qué elementos de materia prima encontramos en una computadora? Ayúdenme, jóvenes, participen. La memoria RAM. La memoria RAM es correcto, forma parte de la materia prima, pero ¿la puede ver usted ahí en esa foto, la memoria RAM? Vidrio. Pues no, vidrio, El teclado. teclado, El mouse. Teclado, el mouse. La muy bien, pantalla. excelente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos identificando de esa forma lo que sería los materiales directos. Ahora, la memoria RAM, ¿por qué? Y la pregunta sería, ¿la memoria RAM es un componente que forma parte de la computadora? ¿Sería material directo o material indirecto? Indirecto. 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 Siguiendo la lógica con la que hemos estado platicando, sería indirecto, ¿verdad? Sin embargo, hay un problema ahí y es que es uno de los componentes, los dos componentes más caros de una computadora son el chip, ¿verdad? Y la memoria RAM. Entonces estamos hablando de que eso es lo que nos da la velocidad de la máquina. Entonces, si usted tiene un teléfono que cuesta $1000, el costo de la memoria RAM más el chip, ¿verdad? Serían los dos elementos de mayor costo. Entonces, por su costo, aunque no lo podamos identificar directamente, se convierte en material directo. Acuérdese que cuando usted vaya a controlar, usted tiene que cuidar mucho esos componentes. Esos componentes son piezas internas de la computadora, pero ya sabe que si se le pierde uno, se perdió un platal, ¿no? Entonces, aunque no se ve directamente, esta es una excepción, sí se considera un material directo por su alto costo, ¿verdad? El procesador, cuando dije chip me estaba refiriendo al procesador, es lo que hace que la máquina sea más lenta o que sea más rápida, o igual en un teléfono, ¿verdad? Que sea más lento o más rápido. Una excepción y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nos vamos a cuidar más los elementos, ¿verdad? Que son más caros que lo que es más barato. Veamos un segundo ejemplo. Veamos la materia prima en el siguiente producto. ¿Qué sería ahí el material directo? El pan. El pan, muy bien. ¿Qué El más? tomate. El queso. Tomate, La el queso, carne. las papas. La Perfecto, lechuga. ¿verdad? Y de todos esos elementos, ¿cuál es el que hay que cuidar más? ¿A dónde hay que poner? La carne. La La carne. carne. Por varias razones, ¿verdad? Se daña con más facilidad. Es el componente de la hamburguesa más caro, ¿verdad? De todos los ingredientes es Sí. el más caro y fácilmente consumible y fácil relativamente de llevárselo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué sería material indirecto en el caso de la hamburguesa? ¿Qué tiene la hamburguesa que a simple vista no se ve? Las papas. No, Los las papas pepinillos. sí, ¿verdad? Los pepinillos. Podría ser, ya nos acercamos más los otros ingredientes, ¿verdad? Como podría ser la pimienta, el La aceite, salsa de tomate. la salsa de tomate, la La salsa de sal, tomate. ¿verdad? Entonces, esos elementos, sin eso, acuérdense, no podría cocinarse la hamburguesa. Forman parte de la receta para su preparación y son relativamente bajos, son bajitos, pero son necesarios, entonces también los tenemos que incluir en el costo. Veamos un tercer ejemplo. Ahí tenemos un zapato deportivo. ¿Cuáles serían ahí los materiales directos identificables? Los cordones. La Cordones, muy bien. suela. El hule. Hule, Cordones. correcto. Muy bien. La suela por lo hule. Exacto. Y lo, Ahora, y lo, lo que lleva así encima, no sé qué material es como. Como podría esponja. ser, podría ser cuero, ¿verdad? Podría ser, dependiendo de la calidad del zapato, cuerina. Podría ser tela. Ajá. Muy bien. Ahora, indirectos. Ajá, tal vez más o menos.
¿Qué sería Tela. indirecto? A ver, Hilo. dígame. Hilo, ¿verdad? Porque El hay que hilo. unir todas esas piezas. La pega. Hilo. La La pega. pega. Perfecto. Pega. Entonces, esos elementos nosotros tenemos que separar lo que son los costos de los materiales directos y los costos de los materiales directos. Nuestro mayor esfuerzo al controlar y al estar midiendo y sacando las cuentas, ¿verdad? Va a ser siempre en los materiales que son de mayor costo, que son los materiales directos y que son más fáciles y susceptibles de ser sustraídos o que se los lleven. O que sea más fácil de que se dañen, como es el caso también de la, habíamos puesto, de la carne. Muy bien, entonces ahí, ahorita hemos platicado sobre lo que es la materia prima, ¿verdad? Ahora, la mano de obra. Veamos en el caso de la computadora, la mano de obra directa, no hay mucha dificultad, igual en todo, ¿verdad? Las personas que están directamente en la línea de producción armando las piezas para que la computadora salga tal cual. Recuerden que con las tecnologías más modernas ahora tenemos robots que están ensamblando estas piezas. Entonces sabemos que la mano de obra directa son las personas que están manejando los robots y que están pendientes que el robot esté haciendo su labor, ¿verdad? Pero indirecto, ¿qué sería? ¿Qué sería mano de obra indirecta en el caso de una computadora? ¿Qué se les ocurre? El cargador. ¿Qué personal tenemos ahí que no está directamente en la línea de producción? El gerente. Claro. El gerente, perfecto. En todos los casos, el gerente va a aplicar, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. En el caso de el restaurante, ¿verdad? De hamburguesas, ¿qué sería mano de obra indirecta? O la directa o la indirecta, de las dos, pueden decir. La directa es el que hace, ¿no? La hamburguesa, el que está friendo la Es- carne. Sí, y Muy- también pienso que siempre seguiría siendo el gerente, por lo que los gerentes siempre solo están como dando órdenes, pero nunca están tan al pendiente de la producción o Ok, entonces el gerente sería directo o indirecto. 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 Entonces el cocinero sería directo. Sí. ¿Qué otras personas son necesarias para que la hamburguesa llegue hasta donde esté el cliente? Ya tenemos al cocinero, correcto. Y ahí viene una pregunta interesante. ¿Qué pasa con el mesero? ¿Es directo o indirecto? Directo. Es directo. Es Directo. directo. Acuérdense que hemos hablado de que el directo es el que fabrica. Y en este caso el mesero Entonces es indirecto, es indirecto. ¿Están de acuerdo los demás? porque él no la fabrica, él solo la va a servir. Sí. Ahí sería un poco de los dos, porque tanto él lleva el producto terminado como presenta el producto, o sea, da el servicio al producto terminado. Tiene Sí. contacto con la otra persona. Muy bien. Pero aquí hay un problema. No es ni uno ni lo otro. Porque este sería un gasto de venta, ¿verdad? El mesero está en el área de venta. Recuérdense que también tenemos personas que recogen el pedido, en el caso de las hamburguesas, cuando El nos piden delivery. ya sea delivery, ¿verdad? O cuando llegamos, por ejemplo, al McDonald's, no queremos entrar al restaurante y nos vamos donde el autoservicio, correcto. Entonces, todo ese personal es ventas. Entonces, tenemos que las ventas no forman parte del costo. Si recuerdan, ayer que estuvimos platicando, perdón, ayer no, en la clase anterior, entonces separábamos, ¿se acuerdan? Hablábamos de los costos inventariables y hablábamos de los costos no inventariables. Y decíamos, el costo de venta, el costo de administración y el costo financiero son costos no inventariables y van a la sección del estado de resultados que se llama gasto operativo. Correcto, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí?
Entonces, esto es para relacionar, ¿verdad? Que hay otras personas ahí involucradas, pero no todos van directamente relacionadas con el costo. Otros costos indirectos son la persona que está limpiando, entonces hay una proporción, ¿verdad?, de gastos que se le pagan al personal que se encarga de la limpieza y que corresponde a la limpieza del área de cocina. Entonces, eso iría a costo de producción, pero como un costo indirecto, las horas pagadas a ese personal. Entonces, hay que tener cuidado en eso porque si no, vamos a costear de una forma incorrecta y cuando queramos tomar decisiones con base en esa información, no vamos a tener la información precisa. Veamos el último caso. ¿Quiénes o qué personal sería hora hombre, ¿verdad? O mano de obra directa y qué sería indirecta en el caso del zapato, del calzado? A ver, cuéntenme. Andrea, ¿qué dice Andrea? ¿Me puede repetir, profe? Sí, estamos identificando mano de obra directa y mano de obra directa, indirecta y directa. Entonces, en el caso de los zapatos, ¿qué sería mano de obra directa y qué sería mano de obra indirecta? El creador del zapato, el que lo hace. El que Es lo un hace, indirecto, es un ¿cómo se llama ese? el productor, El zapatero, el digamos. zapatero. Es un directo. El que está cosiendo los zapatos. Perfecto. Y un Perfecto. indirecto. Profe, ¿y el que los diseña? A ver, me gusta eso. Vamos a comentar. ¿Qué También pasaría con el va Es un directo diseñador? también. Eso puede ser Porque directo. también usted sabe porque él que está para realizar un zapato primero se tiene que diseñar. Así es, Sí. totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo le pusimos? ¿Directo o indirecto? directo. Es directo, es directo. Es directo, pero viene aquí una pregunta interesante. Si yo compro el diseño, no tengo personas que trabajan en eso. Si yo compro el diseño ya hecho, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Lo que quiero decir. Yo puedo contratar a alguien y ese alguien está trabajando dentro de mi empresa y yo le estoy pagando sus horas por hacer diseño, por estar haciendo nuevos diseños. ¿Qué pasa si en vez de contratar a alguien, yo me voy a una empresa que se dedica a eso, a diseñar zapatos, y yo lo que hago es comprarle a esa empresa sus diseños ya hechos? En ese caso, ¿qué sería? ¿Sería material directo? ¿Sería mano de obra directa? ¿O sería un costo indirecto? Sería costo indirecto. ¿Es un Un costo costo indirecto? indirecto. Sí, un costo Correcto. indirecto. Exactamente. Lo único es que no es un costo de mano de obra indirecta, porque como no estoy contratando personal, estoy contratando ya el diseño ya preparado. Entonces, aquí viene una parte que es un poco más compleja, no nos vamos a meter a ese detalle, pero es la situación cuando vengo yo y digo, voy a comprar una marca, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto le voy a poner yo al producto como parte de ese costo indirecto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que depreciar eso, ¿no? Eso se tiene que pasar al costo del producto. Pero ¿de qué va a depender? De cuántos zapatos voy a producir, cuánto espero producir, por cuánto tiempo, porque ¿qué es lo que pasa con los diseños? Se vuelven obsoletos, ¿verdad? Dejo de venderlo, pasa de moda y tengo que buscar un diseño nuevo. Bueno, no me voy a quedar con el mismo diseño toda la vida porque entonces va a tener una vida también de caducidad, ¿verdad? Entonces, como les dije, no nos vamos a meter a ese detalle, pero sí es interesante, pues es un tema que es interesante porque tengo que hacer un buen análisis y justificar cuánto o por qué te estoy dando tal valor en este caso, un par de zapatos con ese diseño. Muy bien, continuamos. Dice aquí, identifique los costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí ya hemos venido trabajando los elementos
Y entonces decíamos aquí, en el caso de la computadora, ¿qué serían indirectos? Costos indirectos. Y ahí ya pueden sumarle uno nuevo, ¿verdad? El costo del diseño. Ahí ya tenemos un costo indirecto. ¿Qué otro costo podríamos tener en la fabricación de esta computadora? Indirecto. El cargador y todo eso. No. Sí. El cargador, ¿qué sería? ¿Dónde está ¿Directo? puesta ella? Sí, veamos el caso del cargador. ¿El cargador es directo o es indirecto? ¿Qué son? ¿Es material directo o costo directo o cómo? ¿Cómo sería el cargador? Sí, acuérdense que sin el cargador la máquina no funciona. Es directo porque viene junto con ella. Sí, es directo. De hecho, no, lo que es directo en el cargador es el cable, ¿verdad? El plástico, porque el cargador como tal, inclusive podríamos verlo como un producto. No un producto en sí, se llaman en estos casos productos complementarios. Lo que tiene valor significativo es la computadora. El cargador tiene un valor muy bajo, pero el rollo es que sin ese cargador la computadora no funciona. Entonces, podríamos decir, y aquí utilizamos la palabra accesorio, es un componente complementario de la computadora para que pueda funcionar. Entonces, como tal, no es un costo indirecto, ¿verdad? El mismo cargador como tal tiene de las dos cosas. El cargador va a tener va a tener materiales directos, materiales indirectos, va a tener mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces, veamos ejemplos, pues. ¿Qué serían materiales indirectos? Entonces, en este caso tenemos tornillos, ¿verdad? Tenemos el empaque. Acuérdense que generalmente estas computadoras vienen con un empaque muy, muy elegante, la caja es muy elegante. No es un costo súper altísimo con relación a la computadora, pero es un costo y no es tan poquito, ¿verdad? Entonces, el empaque podría ser un costo indirecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre ahí? Otros componentes posibles, ¿verdad? Que puedan ir. Vámonos a la hamburguesa. Ya habíamos hablado de algunos costos indirectos. Ayúdenme o repasémoslo. ¿Qué serían costos indirectos en el caso de la hamburguesa? El pan es directo, acordate. El pan es directo porque forma parte de lo visible de la receta, ¿verdad? Sería el aceite. Aceite, La correcto. El mostaza, aceite, la Mostaza, mostaza, sí. la salsa de la salsa tomate, la sal, tomate, la crema. la crema. Exacto, ¿verdad? Todo eso forman parte de los ingredientes, podrían ser costos indirectos. Muy bien. Y en el último caso, hay algo que no hemos mencionado, ¿verdad? Y que se nos ha ido en los primeros dos casos, que es las La máquinas. suela, Sí, en los primeros dos casos ya vamos al zapato. En los primeros dos casos son las máquinas que estamos utilizando para la fabricación y la herramienta. Entonces, la depreciación de esas máquinas y de esas herramientas forman parte de los costos indirectos de fabricación. En el caso de la hamburguesa, ¿cuál es la máquina en la que se hace la hamburguesa? Es la freidora, ¿verdad? Es la cocina. Otro componente indirecto, en el caso de la hamburguesa, el gas. Necesito gas para que funcione la cocina. Y en el caso de que fuera eléctrica, bien interesante, entonces ahí tendríamos energía, el costo de la energía eléctrica para cocinar la hamburguesa. También forma parte de los costos indirectos. O sea, ahora sí nos venimos a los zapatos. ¿Y qué me mencionaba de los zapatos? la suela, no la suela, ¿cómo es que se llama lo que va por dentro de los zapatos? La plantilla, tal La vez. plantilla. La plantilla, correcto, podría ser un costo indirecto la plantilla, muy bien.
Algunos zapatos llevan como en la lengüeta, por así decir, como esponja, algo así. Ujú, Muy suave. perfecto, ¿verdad? La esponja o el relleno podríamos llamarle también, para darle comunidad, ¿verdad? Para darle más comodidad, más confort al zapato. Excelente, ¿verdad? Entonces, hemos conversado ahorita de los 3 elementos del costo, que este es el corazón de la metodología del costeo. Tener claro los elementos me va a permitir a continuación poder escribir y contabilizar apropiadamente cómo iría cada uno de ellos. Entonces, eso vamos a ver que sigue a continuación. Un concepto importante de los costos es el costo primo. El costo primo no es más que la suma de los materiales directos y la mano de obra directa. Entonces, los contadores de costos, los especialistas, la suma de estos dos valores, esto estamos hablando aquí de dinero, de valores, la suma de estas dos cosas le llama costo primo. El costo de los materiales directos más el costo de la mano de obra directa. Entonces, veamos aquí una pirámide que nos dice Profe, cómo ¿cómo se es? estructura. Materiales Sí, directos. me regreso en la Sí, por presentación. favor, solo. Entonces, el costo de los materiales directos de un producto más el costo de la mano de obra directa de un producto, lo vamos a llamar costo primo. Ok, ok, Muy gracias. bien. Seguimos entonces. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una pirámide, un organigrama de la estructura, de una estructura de costo. Entonces, tenemos un artículo, si se fijan aquí, tenemos un artículo que tiene, dice aquí, materia prima directa 85. Eso se gastó en el producto. Pues pensemos en cuál, pensemos en la hamburguesa, pues, por decir alguna cosa. La mano de obra asociada con la producción de esa hamburguesa es de 60. Y los cargos indirectos que son gas, la depreciación de la cocina, la mano de obra indirecta, otros materiales indirectos, la sal, el aceite. La suma de todos estos 3 elementos me va a dar el costo de producción. Y ahora por acá tengo otros gastos. ¿Se acuerdan que hablamos en el caso de la hamburguesa? Hablamos del mesero, de la cajera, de la persona que está recibiendo los pedidos en el mostrador. También tenemos gastos de administración. Entonces, esto es todos esos gastos divididos entre todas las hamburguesas que salieron, ¿verdad? Entonces, me promedió que por cada hamburguesa yo estoy pagando 22 en gastos de venta, 11 en gastos de administración y 2 en gastos financieros. La suma de estos 3 me va a dar los gastos operativos. Entonces, todos los costos necesarios para fabricar una hamburguesa me suman 200. Además de este precio, para que esto tenga sentido, vale 200, yo le voy a agregar un 20% porque tengo que tener ganancia, ¿verdad? Hay que darle ganancia a los dueños, a los inversionistas, dueños del restaurante. Entonces tengo 200, le agrego un 20% y el precio al público de cada hamburguesa va a ser de 250. Para llegar a estos valores, aquí a los operativos es todo lo que se gaste en los gastos de venta, gastos de administración y financieros dividido entre todas las hamburguesas que se vendieron en un periodo, ¿verdad? O en varios periodos para sacar el promedio. Entonces, esta es una metodología de fijación de precios. Junto todos los precios, los costos de producción más los gastos operativos y a partir de eso yo pongo un margen de ganancia que es el margen que esperan obtener como ganancia los inversionistas o dueños. Entonces, esta es una de las herramientas o una de las formas en las que yo utilizo la contabilidad de costos. Entonces, igual que hay un catálogo de cuentas para la contabilidad general, para la contabilidad financiera, tengo que tener un catálogo de cuentas que me incluya las cuentas específicas de costos con las que voy a trabajar mi contabilidad de costos. Entonces, igualito tengo que agregar esas cuentas especiales. ¿Y cuáles son esas cuentas especiales? Entre otras, ¿verdad? Las cuentas especiales es lo que acabamos de ver. Materiales directos, una cuenta que se llama materiales directos, una cuenta que se llama materiales indirectos y una cuenta que se llama CIF o costos indirectos de fabricación.
Voy a crear una cuenta que se llama producción en proceso y voy a tener cuentas de materia prima y de producto terminado. Entonces, aquí está otro elemento importante, la estructura organizacional, que también me va a generar cuentas. Y entonces yo voy a, en el caso de la junta directiva, por ejemplo, la junta directiva tiene costos, la junta directiva tiene costos de mano de obra, porque tiene personal, ¿no? Tiene gastos administrativos, tiene gastos de luz, agua, entonces yo voy a ir agrupando en la estructura organizacional cuánto gastó la junta directiva, cuánto gastó la gerencia general, cuántos fueron los gastos de fábrica, cuántos fueron los gastos de almacén, para poder preparar el presupuesto del año y después ir midiendo que cada uno de los componentes de la estructura organizacional se ha mantenido dentro del presupuesto que se le había asignado previo en el año anterior y que fue, estos presupuestos son debidamente aprobados por la junta directiva, ¿verdad? Entonces la función del gerente es garantizar que la gente se mantenga adentro. La contabilidad de costo es parte de este control. Nos va a permitir identificar que cada quien está cumpliendo con el presupuesto asignado. Vamos con el primer ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo de contabilización y miren, relativamente sencillo. Tenemos, para el propósito de este ejercicio es comenzar a comprender la mecánica, ¿verdad? Y entrar a lo que nosotros como contadores ya sabemos, ¿verdad? Son las famosas cuentas T. Y entonces tenemos ahí, estos son los saldos iniciales. Este es el primer día del mes. Comienzan con estos saldos. Dice que los bancos hay 42,000. Después tenemos clientes o cuentas por cobrar, almacén de materias primas, producción en proceso. Explico rapidito qué es la producción en proceso. Entonces yo tengo mi línea de producción donde va a entrar, ¿verdad? Y va a comenzar el proceso de fabricación de un artículo. Si nos vamos al caso de la hamburguesa, en el caso de la hamburguesa, al final del día queda producción en proceso. No, ¿verdad? Porque se dañaría cuando regrese al siguiente día ya voy a encontrar eso podrido. Entonces hay situaciones en las que no, pero hay otros productos que tardan más tiempo y nos vamos, por ejemplo, al caso de la computadora, entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, 3 departamentos para el procesamiento de la computadora. En el primer departamento se le ponen todas las piezas internas, en el segundo departamento se le agrega la carcasa, ¿verdad? Con su teclado. Y en el tercer departamento ya lo que se hace es el empaque, se cierra en una bolsita al vacío, se mete en la caja y sale ya selladito y listo el producto para irse a la venta. Entonces, puede ser que yo metí 1000 computadoras, ¿verdad? Que entraron al proceso, y de estas 1000 computadoras, al final, el día 30, el último día, se me quedaron 15, 12 computadoras en la primera fase donde se estaban armando o colocándole los componentes internos. Entonces, ahí se quedaron, se cerró la empresa y ahí quedó en proceso. En el siguiente paso, que es donde se arma y se les monta la carcasa, se quedaron otras 10 computadoras y